Muy buenos días, tardes y noches. Nos encontramos una vez más en un segmento más de El Burrito Fronterizo, aquí en su programa favorito, La Voz Incómoda, donde ya saben que no tenemos miedo de hablar de lo que hablar, de expresar lo que se tiene que expresar y, como siempre, mantener los datos y la información sin importar a quién moleste, a quién incomode y a quién le disguste. Porque aquí no estamos para contentar y aplaudir a nuestros gobernantes, sino para recordarles que son mandatarios, pero no porque manden, sino porque son a los que se manda. Y en ese tenor de las ideas es que el día de hoy vamos a hablar un poquito de nuestro queridísimo estado de Chihuahua, esta tierra madre que nos ha visto, que tanto queremos y que con tanto amor hemos defendido. Pero defenderla no solamente se encuentra en un tuit o en una publicación. Es una lucha constante de crecimiento en donde nosotros, como ciudadanía, tenemos que participar de forma integral, participar activamente, coordinándonos, difundiendo la información, compartiendo lo que se tiene que compartir y no dejándonos cegar por uno u otra publicación, por uno u otro video. Al contrario, con la verdad, decirle de frente a la realidad que está viviendo México: te conozco, te investigo y lucho en favor de mi patria. Y en ese orden de ideas no podemos dejar pasar la noticia que esta semana revoloteó el mundo político mexicano, el mundo de la seguridad política mexicana. ¿Por qué? Porque la gobernadora Maru Campos generó revuelo cuando apenas hace unos días, acá en nuestro querido estado de Chihuahua, logró la desmantelación, logró acabar con uno de los narcolaboratorios más grandes que tenía nuestro país. Y es que entonces no es solamente hablar acerca de haberle dado un golpe cualquiera al crimen organizado y a la delincuencia. No es solamente un hecho aislado, esto es un parteaguas, un antes y un después en la lucha contra la delincuencia organizada que tiene nuestra patria, que tiene nuestra nación, y demuestra un liderazgo estratégico, veraz, tenaz, lógico, pero sobre todo dentro del área jurídica permitida en México, aplicando elementos de derecho que vale la pena inspeccionar muy bien, someter a escrutinio, no necesariamente con una mirada de reproche, sino como un ejemplo que podría ser voz en las distintas entidades federativas, porque yo les aseguro que si esta estrategia que Chihuahua está encabezando como punta de lanza se recreara en otros estados y se buscara efectivamente que se valore, que se utilice, que se indague más al respecto, tendríamos una sociedad que no hoy, que no solo mañana, que perpetuamente lucha contra la delincuencia y da pasos agigantados a favor de su ciudadanía. Y es que es así como Maru Campos nos demuestra en un operativo que vincula a elementos activos de la Fuerza Armada Mexicana, a elementos activos de la Policía Estatal, también de la Agencia de Investigación Estatal y también a elementos estadounidenses que no ingresaron al país de forma activa, que no dispararon armas, que no trajeron balas, que no usaron explosivos y que no corrieron en el campo de batalla, que lo que hicieron fue traer conocimiento, esa letra C que tanta falta nos hace a veces en este tipo de áreas y este tipo de eventos, porque se nos olvida que sin conocimiento, sin capacitación, sin conciencia, sin aperturarnos a recibir consejos, apoyo y colaboración con otros estados y con organismos internacionales, difícilmente México podrá salir adelante. Porque debemos reconocerlo, y como ya hemos estado hablando, funcionarios y diplomáticos extranjeros ya han tachado la relevancia y subrayado la inexorable de que hoy México tiene una situación de emergencia crítica. Los crímenes que hoy se están suscitando en nuestro país ya son caracterizados como crímenes de lesa humanidad. Y la omisión entonces del Estado por evitar que esto se mantenga a lo largo del tiempo también constituye un acto violento hacia los derechos humanos, porque un Estado, nación,
que observa las violaciones a derechos humanos, que observa las situaciones críticas, que escucha a nivel internacional que es necesaria la actuación, la incidencia contra un problema específico y no lo hace, no es más que un estado omisivo, un estado que abandona, que olvida, que no lucha y que no defiende en pro de su ciudadanía. El mensaje público de Maru Campos fue directo. Señala que el trato de desmantelamiento de uno de los laboratorios más grandes de drogas sistemáticas de manera sintética en el país se destaca con un trabajo conjunto entre la Fiscalía, el Ejército, y se subraya la gravedad del incidente, el daño que estas sustancias están provocando en la ciudadanía, en comunidades, en familias, en la ruptura de las personas. Porque una persona que cae en las drogas es una persona que cayó tanto en los vicios y que está siendo víctima de ella misma, del descontrol, de la inconsciencia, una vida que se pierde, que se destruye y que no se puede permitir mantener en esa situación. Se informa entonces que la propia Fiscalía ha preparado ya un informe detallado acerca de cómo se llevó a cabo este operativo para que el gobierno federal pueda analizarlo, pueda tenerlo y pueda considerarlo para operativos posteriores. Una afectación cercana a 1,000 millones de pesos es la que se calcula hoy que fue el golpe económico que recibió la delincuencia organizada. 1,000 millones de pesos. La cantidad de dinero, de recurso que esto significa para quitarle al narcotráfico es sin lugar a dudas un elemento de vital importancia para que hoy y en el futuro los grupos delincuenciales se mantengan a raya, se mantengan controlados y lo más importante, se mantengan conocedores de que en el Estado mexicano la lucha a favor de los derechos humanos se mantiene firme, fuerte y sólida. Sin una participación de agentes extranjeros en ejecución, no estamos violentando la soberanía nacional. Se está utilizando la soberanía de la entidad federativa, del Estado libre y soberano de Chihuahua, para ejercer acciones necesarias. Y la pregunta entonces es, ¿por qué otras entidades federativas no lo hacen? ¿Por qué el gobierno federal se mantiene renuente? Y ahí entramos a analizar cuál es la reacción del gobierno federal que hoy está afectando a nuestro país. La gobernadora califica esto como un operativo que presenta un logro relevante contra el narcotráfico. Los hechos respaldan sus dichos y se reconoce públicamente que la Fiscalía y el Ejército mexicano están actuando en pro de la defensa de los intereses nacionales. Hasta ahí, un operativo exitoso que se debería celebrar en cada rincón de México. Sin embargo, se subraya la importancia del impacto social en las drogas, en comunidades y en familias. Se confirma que hay una solicitud directa de la presidenta respecto a información, a analizar qué tanto los personajes extranjeros participaron, porque no hubo una manifestación expresa de solidaridad con las víctimas de parte del gobierno federal. No hubo tampoco una intención de recrear este tipo de operativos en otras partes de México. No hubo ni siquiera una felicitación al estado de Chihuahua, que no buscaban felicitaciones ni aplausos, pero genera duda como ciudadanos de por qué el gobierno federal mira al gobierno estatal y pareciera que lo ataca, que lo critica, más allá de lo que lo apoya. Mientras el Estado fija una postura clara, basada en resultados y coordinación interinstitucional, la Federación mantiene un discurso ambiguo contra un análisis que centra su fijación en los ámbitos negativos, en los ángulos basados en supuestos falsos. Ellos aseveran que personajes estadounidenses estuvieron activamente ejerciendo acciones durante el operativo, lo que deja por desvalorizada a la Fiscalía del Estado, deja disminuido el logro del ejército mexicano, que no se puede entonces dar a ellos su cuota, su representación
el reconocimiento y galardón que verdaderamente necesita y que verdaderamente se ganó. Porque en este efectivo, en este operativo, no estamos hablando solamente de una cosa aislada o de algo sencillo que podamos dejar pasar. Deberíamos estar haciendo un hincapié gigantesco a nivel nacional en este logro. En estos momentos en donde el panorama se ve tan oscuro, en donde el mexicano promedio ya no piensa que sea posible salir adelante, que sea posible salir de este agujero de inseguridad, de violencia, de muertes que se llevan a cabo en todo el país en la lucha contra el narcotráfico, y que se tiene un logro tan grande y no se presume, y no se felicita, y no se galardona, nos hace preguntar, pues ¿qué no esa es la intención? ¿Qué no esa es la intención del Estado, de nuestra nación? ¿O por qué se desvía la atención hacia los agentes extranjeros que no participaron en el operativo? ¿Acaso tienen la intención de minimizar los resultados en la lucha contra el narcotráfico solo porque lo hizo alguien de otro partido? Tanto es el ego del gobierno federal, tanto es el ego de la mandataria. ¿Qué pasa? ¿Qué afectaciones, qué sustancia de peso se le da a un mensaje donde la gobernadora tiene un avance significativo contra la delincuencia, pero el gobierno federal parece no apoyar y al contrario, atacar este desempeño? ¿Acaso hay tanto conflicto de intereses políticos que se sobreponen a los beneficios generales para los ciudadanos mexicanos? Algunas cosas son claras, y es que un laboratorio de gran escala ya fue desmantelado por autoridades mexicanas, sin intervención extranjera en la ejecución del operativo y con un impacto directo al crimen organizado, porque les pegaron donde les duele. El mensaje de Maru Campos fija una línea, reconoce un resultado, respalda a las instituciones que participaron y nos deja intrigados de qué sigue, cómo van a luchar y de qué manera vamos a seguir avanzando. Nos devuelve la esperanza que se creía perdida. Intentan redireccionar la opinión pública para minimizar un gran golpe del que el estado de Chihuahua fue protagonista. La reunión entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum va a ser definitiva. Por un lado, el exitoso operativo que se desmanteló un laboratorio del narcotráfico, y por el otro, la versión del gobierno federal que ha centrado la atención en una supuesta presencia de agentes extranjeros, pasando en segundo plano el resultado del operativo, el logro del gobierno estatal y de las autoridades mexicanas. Si el discurso federal es que hay soberanía, entonces celebremos que la soberanía nacional fue suficiente, fue basta y claro que ayudó. Esto es La Voz Incómoda. Nos escuchan y nos seguimos viendo en unos cuantos minutos. Y retomando aquí en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz Incómoda, donde lo que menos nos preocupa es incomodar, molestar, disgustar, porque sabemos que es más preocupante lo que sucede cuando no hablas, cuando el mexicano se calla, cuando se queda con la boca a todo lo que tiene que decir, todo lo que tiene que expresar y con la venda sobre los ojos. Y eso sí es preocupante para la vida política, social, cultural y sobre todo humanitaria que se tiene en México. Por ello, nuestro compromiso es, como siempre, compartirles la información más relevante, los datos, sin sesgos, sin partidismos, sin ideas y sin favoritismo, solamente con una mirada crítica, analítica, en donde consideremos qué está sucediendo con el país hoy en día. Y es así como tenemos que evocarnos para el tema que vamos a hablar en este segmento, a la campaña. Sí, esa campaña que se hizo tan hermosa, en donde el Movimiento de Regeneración Nacional prometía ser diferente, acabar con los amiguismos, con el nepotismo, y no se cansaban de decir que ellos harían las cosas distinto, que lo que había pasado por 100 años con el PRI no se volvería a repetir, y que todo lo negativo de gobiernos pasados, a partir de ahora, se había marcado con un parteaguas
hacia el futuro con un estandarte muy distinto al que hoy se estaba manejando. Y con todas las de campaña se llegó al poder. Sin embargo, parece que la realidad vuelve otra vez a ser opuesta al discurso. Y ahí tenemos el caso de Luisa María Alcalde, quien dice que ya no hay nepotismo, pero su familia trabaja en el sector público y de manera extraordinariamente rápida crece y crece, avanza y se adentra más dentro de este mundo llamado la 4T. Y es así que ella nos manifiesta que su familia solo trabaja en el gobierno, pero que no existe un conflicto de intereses. Algo extraño de creer, muy difícil de tragarnos, considerando que los hechos la desmienten rotundamente. Su carrera no se puede separar de su entorno. Creció políticamente al mismo tiempo que crecía, casualmente, la presencia de su familia en las áreas del servicio público, dentro del poder, todo bajo el mismo proyecto, los mismos padrinazgos y los mismos momentos y personas detrás de ellos, entrando al mismo círculo cerrado que hoy está controlado por Morena y buena parte del gobierno federal. Es de esta manera que su madre, Berta Luján, fue una de las figuras más influyentes del obradorismo y pieza clave dentro de Morena. Su hermana, Berta Alcalde, ha sido impulsada de forma reiterada a cargos de alto nivel hasta llegar a la Fiscalía de la Ciudad de México, pasando por posiciones estratégicas en seguridad, regulación sanitaria e incluso aspiraciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A eso se suman otros familiares en el aparato. Han montado una red completa operando dentro del sistema, viendo entonces que la posición de su familia se volvió transversal dentro de México, dentro del gobierno federal. Hoy se concatena muy bien con los debates que teníamos hace algunos ayeres acerca de la nueva reforma al Poder Judicial de la Federación, donde en aras de acabar con los padrinazgos y con los amigos se acabó con la carrera judicial. ¿Qué era la carrera judicial sino los requisitos específicos para crecer dentro del Poder Judicial Federal a base de conocimiento, de años de experiencia que funcionaban como candados para que tú, si no habías trabajado cierta cantidad de tiempo en un cargo público de buena manera, no pudieras presentar aspiraciones para subir de puesto? A través de un examen de oposición en donde solamente los mejores puntajes, los más capaces y los de mejor desempeño podrían ser ascendidos dentro del gobierno federal. Algo que hoy ya no se tiene, que hoy se sufre por su ausencia y que brilla cuando nos encontramos a este tipo de elementos dentro de las fuerzas del gobierno federal con una estructura sólida, familiar, consolidada. Luisa María Alcalde, un personaje que deja mucho que decir, no deja mucho por avanzar. Su paso por distintos cargos no responde a resultados, no responde a procesos abiertos de evaluación, responde a decisiones tomadas desde arriba, donde las cúpulas siguen escogiendo por dedazo quién va y quién se queda. Hoy, tras dejar Morena, en medio de tensiones internas y malos resultados, se perfila para ocupar una consejería jurídica en la presidencia. Otro salto, otro cargo, otro traslado, las mismas personas, otra posición, resultado del nepotismo. A pesar de los malos tratos a los socios de Morena que la ponen en el candelero, esto es concentración de poder disfrazada de trayectoria. Es el mismo mecanismo que la 4T prometió erradicar, ahora operando sin disimulo. Y lo más revelador es que ni siquiera dentro del propio movimiento logran sostener la simulación, pues Félix Salgado Macedonio salió a señalar la contradicción de un partido que presume combatir al nepotismo, mientras permite que una familia entera se concentre en los cargos públicos. Negarlo ya es imposible. El nepotismo y el pago de favores son la constante participación de Morena como funcionarios federales.
Este carrusel de cargos sin mérito claro ni evaluación real es un paso acelerado que se sigue manteniendo dentro del gobierno federal de alto nivel. Nombramientos directos desde las cúpulas hacia los específicos, hacia los amigos, los nepotistas, un sinfín de personajes con apellidos que se repiten. No se hacen eco de buenas acciones, se hacen eco de los apellidos de los funcionarios por las familias que se perpetúan en el poder. Una posible llegada inmediata al gabinete presidencial, ninguna rendición de cuentas por resultados efectivos en el cargo público, reacomodos estratégicamente realizados desde una mira política, no por desempeño, sino por conveniencia en la guerra por el poder. Luisa María Alcalde es la prueba más cruda del nepotismo, operando al 100% dentro de México, dentro de la 4T y dentro de Morena. La familia completa está incrustada en el poder, una madre con trayectoria directa en el obradorismo, una hermana que se galardona dentro de la fiscalía y que incluso tiene el cinismo de decir que competirá en algún momento por un puesto en la Suprema Corte de Justicia. Y Luisa María Alcalde, un personaje dentro del Ejecutivo que sigue saltando de cúpula en cúpula, que sigue moviéndose de lugar en lugar, de curul en curul, porque al parecer no importan los resultados, o en este caso, la falta de resultados. Lo que importa es el apellido, la sangre, los amigos y la trayectoria de la familia, no de la persona. De esta manera, surgen preguntas necesarias y conclusiones que difícilmente se dejan pasar de lado. Lo de Luisa María Alcalde no es una situación aislada, no es un caso específico que no se pueda permear en otros lados, no es una polémica pasajera, es la radiografía de cómo funciona hoy el poder dentro de la Cuarta Transformación, de cómo se está manejando a los puestos públicos como lugares solamente para favorecer a familias, a amigos, a nepotistas. Un sistema que prometió erradicar con el nepotismo y terminó administrándolo, normalizándolo, volviéndose uno con ellos. Como dicen en redes sociales, te convertiste en aquello que juraste destruir, donde los cargos se reparten desde dentro, entre unos cuantos, con pocas ideas. Aquí no se trata solo de que tengas familiares en el gobierno, se trata de que todos están dentro del mismo proyecto, creciendo al mismo tiempo, con la misma velocidad acelerada, ocupando posiciones estratégicas y beneficiándose directamente del mismo acceso al poder. Eso se llama captura del poder y nepotismo. Eso se llama antidemocracia. El problema de fondo es más grande, pues se construye un discurso de cambio para llegar al poder, y una vez ahí, de manera exponencial, las mismas prácticas que se criticaban, hoy Morena las utiliza funcionando como una estructura donde los vínculos son familiares, directos, cada vez más descarados, y se mantienen con cinismo, mencionando que son diferentes. Y es que el problema no está en que el político mienta, porque tristemente la cruda realidad de México es que ya debemos esperar que los políticos mienten. El problema está en las personas que les creen ciegamente, que no preguntan, que no cuestionan, que se mantienen apáticas a la idea de que el gobierno ya está perdido. Porque si decimos que el gobierno ya está perdido, es sinónimo de decir que México ya está perdido. Y como mexicanos, como patriotas, como ciudadanos, no podemos rendirnos, no podemos limitarnos y dejar de trabajar en pro de México. El caso de la reina del nepotismo, que hoy estamos tratando, exhibe la contradictoria guinda en un escenario completo. Ella va avanzando de cargo, con todo un sistema detrás moviéndola, protegiéndola y sosteniéndola. Y mientras eso siga ocurriendo, cualquier discurso contra el nepotismo es una simulación, una hipocresía, una mentira del gobierno federal intentando engañarnos, intentando convencernos de que las cosas han cambiado, cuando los hechos demuestran realidades muy distintas, cuando los hechos demuestran que México sigue igual, que no se está avanzando, que no se está creciendo, que no se está trabajando con honradez, con probidad
y con verdaderos valores y principios democráticos, por lo menos no dentro de la cuarta transformación, por lo menos no dentro del gobierno federal. Al contrario, están perpetuando todo lo que ellos dijeron que venían a limpiar. Pero como siempre, la opinión la tienen ustedes, las decisiones las toman ustedes. ¿Qué es lo que va a suceder a partir de ahora en adelante? ¿Vamos a seguirlo permitiendo o vamos a exponer estos casos multimillonarios de familias enteras dentro del gobierno federal? Nos vemos en el último segmento del día de hoy. No se vayan, continuamos con La Voz Incómoda. Y finalmente, en el último segmento del capítulo del día de hoy, aquí en La Voz Incómoda, dentro del burrito fronterizo, vamos a hablar acerca de aquello que no se pudo hacer, pero que están buscando la manera de sí hacer. Porque ya sabemos que nuestros funcionarios federales se caracterizan por necios, por tercos, por aferrados. Porque cuando no están cambiando de partidos como los chapulines que son, se mantienen intentando controlar la mayoría de situaciones democráticas en México, porque aparentemente el hecho de no haber podido modificar al Instituto Nacional Electoral de fondo, como malamente se intentó cuando la cuarta transformación no pudo desaparecer al INE, a pesar de que lo intentó, pero fracasó. Ahora cambió de estrategia, secuestrando y controlando al Instituto Nacional Electoral desde dentro. La designación de 3 nuevos consejeros no es un trámite institucional, es el cierre de un proceso de captura que lleva años intentando hacer Morena en contra del INE, atacando la democracia, atacando los principios democráticos que deberían regir a México, con 334 votos a favor y 127 en contra. Morena y sus aliados impusieron a Arturo Manuel Chávez López, a Blanca Yazara Cruz García y Frida Denise Gómez Puga para integrar el Consejo General durante 9 años. La oposición votó en contra y denunció su proceso viciado, sin acuerdos y con perfiles cercanos al poder. Morena y aliados nombran a los 3 nuevos consejeros del INE y la oposición mantiene que esto no se ha hecho de la manera correcta. Con estos nombramientos, el oficialismo consolida una mayoría alineada dentro del órgano que organiza las elecciones. Es ya un hecho consumado. La presidencia del instituto y otros espacios ya están en manos de perfiles señalados por su cercanía con el gobierno, y ahora se suman nuevos integrantes que llegan bajo el mismo contexto político. Con ese durísimo golpe a la democracia, el país retrocede más de medio siglo de lucha, de intentos, de avance democrático. El esfuerzo que costó décadas, movilizaciones, reformas y presión social para construir un árbitro que internacionalmente era respetado, galardonado, autónomo, se diluye en una votación parlamentaria. El INE no nació del poder, se le arrancó al poder y hoy regresa a sus manos por el autoritarismo de Morena. No es exagerado decir que con esta elección de consejeros se consume un golpe terrible a la democracia mexicana. Ahora será el mismo poder quien organice y califique las elecciones, asegurando así la continuidad del proyecto que tiene a México en el borde del abismo democrático, del abismo antidemocrático. Una mayoría legislativa que impone consejeros sin consenso, donde las voces de la oposición, las voces que no estén acorde al idealismo del oficialismo, son ignoradas, son calladas, son alejadas. Porque si no estás a favor de lo que ellos están diciendo, aparentemente estás mal. Porque si no doblegas tu voluntad a lo que ellos quieren escuchar, aparentemente estás mal. Y entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto vamos a llegar de no establecer líneas claras a favor de la democracia mexicana y una concepción de ideas que efectivamente apoye a salir adelante, apoye a la libertad democrática del país, de la nación al completo? Se vuelve necesario
que México abra los ojos, que despierte, que un solo partido no puede tomar las decisiones. La mesa directiva del Instituto Nacional Electoral está llena de personajes, de partes que no se podrían considerar imparciales si están impuestas por la voluntad de un solo partido. El árbitro entonces está dejando de ser neutral cuando lo designa una sola fuerza política. Todo el trabajo de años en pro de la estructura y la idea de cómo institucionalizar al INE hoy ha perdido una gran cantidad de fuerza, porque entonces tienes a los trabajadores decidiendo para el jefe. ¿Y quién va a querer estar en contra del jefe? Perfiles señalados por la cercanía al poder. Arturo Manuel Chávez López, con vínculos extensos de manera directa con el gobierno federal. Blanca Yazara Cruz García, proveniente de una estructura electoral local. Frida Denise Gómez Puga, con trayectoria en órganos estatales. Pero todos estos pueden ser cuestionados por su afinidad política. La falta de perfiles independientes con peso técnico nacional, la exclusión de aspirantes con un mayor reconocimiento. No se eligieron a los mejores, eligieron a quienes operarán en su favor. Un problema sumamente marcado en la realidad democrática hoy de México. Un proceso legislativo que se acaba de viciar con la opacidad y aceleración. Hoy la oposición denuncia claramente señalamientos de fast track en el comité evaluador, sesiones nocturnas sin transparencia, todo lo que se criticaba del PRI, hoy otra vez en Morena. Críticas por falta de máxima publicidad, denuncias de decisiones tomadas en lo oscurito, exclusión de actores políticos en la negociación, porque se olvidan de que no todo México votó por Morena, de que ellos no representan al 100% de la estructura del padrón electoral y que es sumamente necesario que se considere a los sectores poblacionales que están representados por la oposición, que también es parte de México. Pero parece ser que el gobierno federal se le olvida y que nuestros legisladores se creen con el poder absoluto dentro de la nación. Acusaciones de simulaciones en la elección que nos dejan ante un proceso simulado, con un resultado que ya estaba decidido desde las cúpulas. La trifecta que fue electa, que ganó este proceso legislativo, no fue más que un disparate, un teatro, un show, una molestia. Una tristeza hoy que México esté sufriendo en su democracia, que México esté sufriendo con sus personajes y que nuestro árbitro, que tan grandemente intentamos defender con tanta fuerza a los mexicanos, porque en las calles se salía a marchar y se discutía que la oposición no era parte solamente, que la oposición no solamente era parte de la lucha, sino que los mexicanos, sin partidos y sin ideologías, lo que buscaban era mantener la neutralidad e imparcialidad dentro de las elecciones, buscando compromisos reales para con la democracia mexicana, cosa que hoy no tenemos, cosa que hoy se está perdiendo, que hoy se está destruyendo, porque esta elección de directivos del Instituto Nacional Electoral nos deja, cuando menos, con un problema de imparcialidad bastante remarcado, subrayado, explícito, y el gobierno federal con desfachatez, con una actitud de desinterés hacia los grupos de la sociedad que no votan por ellos, sale a jactarse de decirse democráticos cuando están destruyendo a la democracia mexicana. La captura del INE como estrategia de control político es algo que hoy cada vez está más cerca de ser una realidad, con intentos previos de debilitar el poder del instituto que no se habían podido concretar gracias a que los mexicanos lo han defendido rotundamente. Sin embargo, ante la sustitución progresiva de los consejeros por perfiles afines al movimiento de la Cuarta Transformación, se llega finalmente al punto en que la presidencia del INE cae bajo señalamientos de cercanía extraordinaria con el partido Morena, una consolidación de una mayoría oficialista
a modo, consejeros generales a modo, parciales. Ese es nuestro órgano autónomo en las leyes, autónomo en su funcionamiento, autónomo en lo que debería ser, como decía Immanuel Kant, en el deber ser, pero dependiente de quién los pone, de quién los vota, de quién los elige y de qué mecanismos, con qué maneras los eligen, con opacidad, con falta de transparencia, con reuniones a media madrugada para que la oposición no pueda salir a votar, con votaciones rápidas, porque ellos no están deliberando qué es lo mejor para el país, están obedeciendo las indicaciones directas del gobierno federal, y esto no se puede permitir, no se puede volver el común denominador. Y yo les pregunto, ¿puede haber elecciones libres, de verdad libres y democráticas, con un árbitro que sufre de control político? ¿Quién garantiza la imparcialidad cuando una sola mayoría define todo? ¿Qué queda de la autonomía del INE tras estos nombramientos, tras estas elecciones? ¿Acaso se está viendo el final de un sistema realmente competente y estamos empezando a tratar una simulación democrática? El inicio de un nuevo régimen en materia electoral. Lo que ocurrió responde a una estrategia clara. Primero se desacredita la institución, luego se intenta debilitarla y finalmente se toma desde dentro. Eso es exactamente lo que pasó con el INE. El país tardó décadas en construir un árbitro confiable. Costó crisis políticas, reformas profundas y presión social constante. No fue una concesión del poder, fue una conquista ciudadana. Y gracias a ese proceso hubo alternancia, competencia real y elecciones creíbles. Hoy ese equilibrio se rompe. Con estos nombramientos el INE deja de ser un contrapeso y se convierte en una pieza más dentro del engranaje político del gobierno. La mayoría oficialista ya no solo compite en las elecciones, ahora también tiene influencia directa sobre quién las organiza. Y eso cambia todo. Ahora tenemos un árbitro captado, adoptado por el poder y a nuestra democracia en riesgo. El discurso dice que están fortaleciendo a la institución, fortaleciéndola en el oficialismo, fortaleciéndola con los sesgos partidistas, con las parcialidades tal vez. Un sistema donde el poder concentra cada vez más las decisiones y reduce los espacios de autonomía. El retroceso es enorme y sus consecuencias no se van a ver solo en una elección, van a marcar el rumbo completo del sistema político de los próximos años en México. Y esa es una realidad que hoy no podemos dejar de denunciar en nuestro México. Esto es La Voz Incómoda, 22 de abril. Les mando un fuerte abrazo y quedamos, como siempre, a disposición para el día de mañana.